día no olvides que no hay nada más poderoso que la oración. No hay nada más fuerte que la fe. No hay nada más grande que Dios. Avanza este día confiado, pues Él está a tu lado. Que la bendición de Dios hoy te ilumine, que su amor te envuelva, que su poder te proteja y su presencia te acompañe. ¡Feliz sábado! Quiero desearte en esta mañana muy buenos días, deseando pases con nosotros un buen momento en este culto en línea preparado para hoy, sábado 3 de julio 2021. La Iglesia Adventista del Séptimo Día de Los Algarrobos se siente sumamente contenta, pues contamos con tu compañía en este culto que a continuación estamos presentando. Esperemos sean palabras de bendición las que escuches en este lugar y que las alabanzas también te eleven al trono de la gracia. Esperamos sea de mucho provecho para tu vida espiritual este programa preparado para este día. Te dejo entonces con nuestra programación para hoy. Sacudido por la vida, en pecado me encontré, pero Cristo me ha tocado. Su gozo entero llena mi ser. Mi Cristo oh, me ha tocado. Su gozo inunda el corazón. Yo sentí, mi Cristo tocó el corazón. Desde que conozco a Cristo, desde que Él me dio su amor, nunca dejaré de amarle, pues ya soy el mismo de ayer. Oh, mi Cristo me ha tocado, tocado. Su gozo inunda el corazón. Algo bello yo sentí, mi Cristo tocó el corazón. Aquel pueblo andaba en el desierto con la fe de llegar al hogar. Sus anhelos muy pronto nublados serán, tal vez nunca podamos llegar.
un desierto, un ejército y mar por doquier, solo Cristo nos puede salvar. Adelante que yo abriré el mar, la promesa del Dios de imposibles. Si confiamos en Cristo, quien solo nos puede salvar. Adelante que yo abriré el mar, es momento que entregues tu vida, pues confía en el Dios vencedor, yo abriré el mar. Si en tu vida no encuentras salida, el futuro oscuro está. Solo debes mirar hacia Cristo Jesús y la luz pronto aparecerá. Los problemas, por más imposibles que estén, Jesucristo te ordena avanzar. Adelante que yo abriré el mar, la promesa del Dios de imposibles. Si confiamos en Cristo, quien solo nos puede salvar. Adelante que yo abriré el mar, es momento que entregues tu vida, pues confía en el Dios vencedor, yo abriré el mar. No tengo más, confía que Cristo te ayudará. Adelante que yo abriré el mar, la promesa del Dios de imposibles. Si confiamos en Cristo, quien solo nos puede salvar. Adelante que yo abriré el mar, es momento que entregues tu vida, pues confía en el Dios vencedor, yo abriré el mar, yo abriré el mar, yo abriré el mar, yo abriré el mar. Viene en las nubes con un canto angelical. Ya muy pronto le veremos viniendo en majestad. Todos juntos alzaremos nuestras manos al Señor y con Jesús nos iremos. Muy pronto nuestro Rey vendrá. Te exaltamos, Dios de gloria, no eres digno de loor. Las naciones aquel día ante el Rey se postrarán. Nuestro Rey viene en las nubes, será hora de celebrar. Para el mal no habrá cabida cuando Cristo venga a reinar. Alabemos al Cordero que en la cruz nos rescató, y con Jesús nos iremos. Muy pronto nuestro Rey vendrá. Te exaltamos, Dios de gloria, tú eres digno de loor. Las naciones aquel día ante el Rey se postrarán.
Informe misionero, Arizona, Estados Unidos, 3 de julio, titulado Feliz de regresar. Misión Adventista Niños presentó a Adraín en una de las historias del segundo trimestre de 2018. Adraín acababa de terminar el 12º grado en la Escuela Indígena Adventista de Holbrook, una escuela misionera para nativos en los Estados Unidos de Arizona. No conocía a su padre y su madre bebía mucho. Cuando tenía 7 años, un hermano mayor le enseñó a beber alcohol y a consumir drogas. Adraín no creía que estuviera haciendo nada malo y no quería vivir en Holbrook cuando le inscribieron allí para que cursara el 3er grado. Sin embargo, aprendió muchas cosas nuevas en la escuela, incluyendo la importancia de bañarse y lavar la ropa. Dejó de beber y de consumir drogas, descubriendo que jugar al baloncesto le ayudaba a sentirse mejor. Cuando estaba en 7º grado, estudió la Biblia con el pastor y le entregó su corazón a Jesús. Veamos qué le sucedió desde que se graduó. Esta es la historia narrada en sus propias palabras. En el año 2018, me gradué de la secundaria en la Escuela Indígena de Holbrook. Cuando le entregué mi vida a Jesús, Él me ayudó a dejar las drogas y el alcohol y a encontrar un propósito en la vida. Siguiendo los pasos de uno de mis tíos, decidí hacerme ingeniero, por lo cual me matriculé en la Union College, una universidad adventista en Nebraska. Así que allí comencé una nueva etapa como estudiante universitario. Todo el mundo de aquella universidad se portaba muy bien conmigo y me sentía muy feliz. Hice muchos amigos en clase, en el coro y practicando deporte. Comencé a estudiar la Biblia con alumnos de teología y me encantaban todos los programas espirituales que ofrecía la universidad. Todo iba de maravilla hasta que descubrí que la educación que estaba recibiendo me iba a costar una cantidad de dinero que no tenía y no sabía cómo conseguir. Hasta ese momento yo no era consciente del costo y cuando recibí la factura me quedé muy sorprendido. Por ese motivo, el año siguiente decidí irme a estudiar al Colegio Universitario de la Reserva de Navajo. Después de investigar un poco en internet, encontré una universidad técnica en Nuevo México que tenía un buen programa de ingeniería. Me emocionaba la idea de poder continuar mi educación allí sin tener que preocuparme por el alto costo de la universidad adventista privada. Sin embargo, nada más al comenzar las clases me di cuenta que en aquella universidad no lograría encontrar alumnos cristianos con los que hacer buenas amistades. La tentación de beber y consumir drogas era tremenda. Logré evitar quedar atrapado de nuevo en ese estilo de vida, pero me sentía solo. Durante el segundo trimestre me sentí tan solo que no pude soportarlo más. Hablé con la administración de la Escuela Indígena de Holbrook, donde había cursado la secundaria. Sorprendentemente, acababa de quedar una posición vacante y querían que yo regresara a Holbrook a dirigir un grupo de trabajo y continuar allí mi educación a través del programa de transición universitaria. La diferencia entre el ambiente de la Universidad Técnica y el de la Escuela Indígena de Holbrook era enorme. Holbrook es mi hogar. Estoy feliz de haber vuelto. Me gustaría regresar a Union College para terminar mi carrera, así que estoy orando para que Dios me muestre una forma de completar mis estudios sin endeudarme. Sé que Dios tiene un plan para mi vida. Por favor, oren para que yo pueda continuar siguiendo a Dios donde quiera que Él me lleve. Gracias por sus ofrendas del 13º sábado. Hace 3 años ayudaron a poner en marcha los planes para un nuevo gimnasio y centro de salud llamado New Life Center, Centro de Vida Nueva, en la Escuela Indígena de Holbrook. Sus ofrendas de este trimestre ayudarán a finalizar la segunda fase de la construcción. En el gimnasio multiusos y centro de vida sana, la escuela abordará problemas como los de la alta tasa de obesidad, enfermedades cardíacas, diabetes, depresión, suicidio entre los niños y jóvenes nativos estadounidenses. Que el Señor les bendiga. Escuela Sabática Like presenta la serie Descanso en Cristo. Lección 1. Cómo vivir en una sociedad 24/7. La razón número 1 para cambiar de teléfono móvil es que el que tenemos actualmente es tan lento como un caracol. No soportamos que nuestros celulares se queden pensando por mucho tiempo. Para muchas personas, ver en la pantalla ese pequeño círculo que gira y gira es más estresante que ver una película de terror. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo completamente acelerado y queremos que todo funcione al mismo ritmo. Eso genera un gran problema.
En nuestro mundo actual, no solo se exige teléfonos cada vez más veloces, computadores cada vez más veloces o servicios cada vez más veloces, sino que se exige que las personas vivan a un ritmo cada vez más veloz. Pero, un momento, no somos teléfonos celulares, somos seres humanos que nos vemos atrapados en una sociedad que funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y cuando recordamos que no somos máquinas, entonces pensamos: no puedo seguir así, esto tiene que parar. Yo no soy una máquina. ¿Pero por qué tan rápido? ¿Podrían dejar de apurarme? ¿Alguien quiere jugar conmigo? ¡Es que no hay tiempo! Si te parece una historia conocida, posiblemente hayas quedado atrapado en una red llamada Sociedad 24/7. La mala noticia es que no es posible tomar un cohete espacial y mudarnos a otro planeta. La buena es que a la luz de la Biblia sí podemos aprender a vivir en medio del agitado ritmo de este mundo. Por eso la pregunta de esta semana es: ¿cómo podemos hallar descanso en medio de tanto ajetreo? En primer lugar, dando al descanso el lugar que le corresponde. Los teléfonos móviles vienen con un manual de instrucciones. ¿Saben cuántas personas leen ese manual? Siendo honestos, casi nadie. No tienen tiempo ni para leer. Buen punto. Lo cierto es que el fabricante del teléfono brinda allí toda la información necesaria para extender al máximo la vida útil del equipo. Aunque, como hemos dicho, nosotros no somos teléfonos celulares, sí hay algo que tenemos en común. Nuestro creador también nos dejó un manual para vivir al máximo y ser felices: la Biblia. Desde sus primeros capítulos, la Biblia hace un énfasis especial en el descanso. Nuestro creador sabía que esto era una necesidad, no una opción. Entonces incorporó ciclos en el tiempo para ofrecernos una oportunidad de descanso físico: la noche, que se hizo para dormir, no para trasnocharse, y el sábado, un día para hacer una pausa y descansar en Cristo. Tan importante es el descanso para Dios que un día Jesús envió a sus discípulos de 2 en 2 a sanar y enseñar. Cuando volvieron, se encontraron con su maestro cerca a Betsaida y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho. Pero Jesús estaba preocupado por sus discípulos y su bienestar físico y emocional. Acababan de regresar de un extenso viaje misionero y aunque era importante que compartieran sus victorias y fracasos, Jesús detiene todo, llamándolos primero a descansar. Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. ¿Lo notan? Jesús estaba más preocupado por el descanso de sus discípulos que ellos mismos. Tanto impactó esto a los 12 apóstoles que este relato aparece registrado en los 4 evangelios. Oigan bien, si para Dios es importante que descansemos, todos debiéramos darle al descanso el lugar que le corresponde. En segundo lugar, aceptando la invitación de Dios a descansar. Para que no nos queden dudas de que Dios se preocupa por nuestro bienestar, miremos en el Antiguo Testamento algunos términos que hacen alusión al descanso. Estos términos están en hebreo, que es el idioma del Antiguo Testamento. Shabbat, que significa cesar la obra, descansar o, ¿por qué no?, tomar unas vacaciones. ¡Qué rico! Me gusta Shabbat. Nuak, que también significa descanso o detenerse y es el que se usa en el 4º mandamiento. Shakat significa estar quieto, tranquilo o tener paz. Ragá, cuando Dios quiere advertir que lejos de Él no hay descanso, usa este término. Shakab, usado para acostarse a dormir y para un descanso que no nos gusta mucho, estar muerto. Tienes razón, no me gusta. A mí tampoco. Bueno, por si fuera poco, en el Nuevo Testamento también encontramos algunos términos, ahora en griego, que hacen referencia al descanso. Hesichazo, que hace alusión al descanso sabático y a una vida tranquila. Katapauo, usado en Hebreos 4 como brindar descanso. Y una que les va a encantar, Anapauo,
que puede referirse al descanso físico o moral y fue el que usó Jesús en su famoso llamado de Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Lo notan? Jesús nos llama a todos a descansar. Es una invitación que no deberíamos resistir. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el Señor llama y llama a sus hijos incesantemente a descansar en sus brazos de amor. Y en tercer lugar, entendiendo que sin Jesús no hay un verdadero descanso. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Una imagen en 2D o en 3D? ¡En 3D! Obvio, es más real. Bueno, generalmente se habla del descanso en 2D, es decir, en dos dimensiones, la dimensión física y la emocional. Eso no está mal, pero hay un descanso superior, el descanso en 3D, el de las tres dimensiones, descanso físico, emocional y espiritual. Un día Baruch, el escriba del profeta Jeremías, angustiado por tanto dolor que lo rodeaba, exclamó: ¡Ay de mí ahora! ¿Por qué ha añadido Jehová tristeza a mi dolor? Fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. Estaba de terapia el pobre Baruch. Tocaba enviarlo a un vida sana. Pero créanme que no era solo Baruch el que se sentía así. Eran tiempos difíciles. Llevaban más de un año en incertidumbre por una amenaza llamada Babilonia. Nabucodonosor había atacado la ciudad y se había llevado cautivos a algunos de los príncipes y a parte de los utensilios del templo. A este dolor se añadía la tristeza de los mensajes de destrucción que Dios estaba enviando a través de Jeremías. Baruch estaba bajo un terrible cansancio emocional y no conseguía hallar descanso para él. ¿No se les parece un poco a nuestra realidad? Hoy vivimos bajo otro tipo de amenazas que parecen no tener solución. Millones en el mundo, como Baruch, están cansados de esperar y esperar por tiempos mejores, mientras todo parece empeorar cada día. Pero ¿saben? Dios le hizo una promesa a Baruch que le traería paz a su vida. He aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová, pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. Hay una gran diferencia entre estar o no estar de parte de Dios. Sin Jesús podemos dormir 8 horas al día, descansar todos los fines de semana, irnos de vacaciones a Cancún y jamás encontraremos un descanso en 3 dimensiones. Pero con Cristo no necesitamos ir a ningún destino paradisíaco. Él ya nos ha provisto para nosotros el descanso físico, emocional y espiritual, el descanso en 3D, ese verdadero descanso que tanto buscamos, solo lo hallamos en Cristo. Si le das al descanso su debido lugar, si atiendes el incesante llamado de Dios a descansar y si aceptas que solo en Él hay verdadero descanso, no importa lo que esté pasando en el mundo, en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestro barrio, en nuestras casas, pase lo que pase, podremos decir como el salmista: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos la nueva serie Descanso en Cristo. Historias de fe. Hola, mi nombre es Abdelia Santamaría, pertenezco a la Iglesia de las Lajas del distrito de San Félix. En el año de 1991 di a luz a mi hijo, donde presentó problemas de bilirrubinea alta. Sus niveles llegaron hasta 19. El médico dijo que si continuaba subiendo la bilirrubinea hasta 20, había que hacerle un recambio total de sangre, causando esto un problema de paraplegia en él.
Después de haber bajado esa bilirrubinea, el niño siguió presentando problemas respiratorios cada 8 días. Él continuaba con fiebres altísimas y problema bronquial. El médico lo diagnosticó con un asma bronquial. Hasta la edad de 1 año, él continuó presentando cada 8 días fiebres altas y problemas de asma, a donde teníamos que hospitalizarlo por un periodo de 1 semana para recibir tratamiento. En ese momento, después de haber cumplido 1 año y continuar presentando de salud respiratoria, decidí hacer un pacto con Dios. Le dije: Dios, hasta aquí mi hijo ha tenido problemas de salud, tengo una gran preocupación, así que toma el control de la vida de mi hijo. Voy a hacer un fondo de inversión a donde dedico la vida de él, y de lo que me entra diariamente te voy a sacar un 5% como gratitud por lo que usted realice en la vida de mi hijo. Cuando mi hijo cumplió 1 año de edad, lo llevé a la cita médica, y el médico me dijo que después de haber realizado las pruebas y radiografías bronquiales, que ya él no tenía el padecimiento por el cual había vivido todo ese tiempo atrás desde que nació. Estoy muy agradecida con Dios porque Él obró un milagro en la vida de mi hijo. Aunque parezca simple, para mí fue un milagro en la vida de mi hijo, y estoy muy agradecida con Dios. A la edad de 6 meses hice un pacto con mi Dios con relación de darle un fondo de inversión del 5% de lo que me entraba día a día. Hoy mi hijo tiene 29 años de edad. Desde los 6 meses que hice el pacto con Dios, un pacto de inversión a Dios con relación a que le devolviera la sanidad a mi hijo, continúo día a día sacando el porcentaje que le prometí en aquel tiempo. Los invito a ustedes, hermanos y amigos, a que prueben la bondad de nuestro Dios. Él es bueno, Él es justo, Él es misericordioso. Cuando realmente nosotros somos fieles a Él y confiamos en la grandeza de su poder, Él obra maravilla en los seres humanos. Y ahora te invitamos a que compartas tu historia de fe. Participemos con gratitud, devolviendo a Dios los diezmos y las ofrendas. Adoremos con gozo a nuestro Creador. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición, hasta que sobreabunde. Te invito, mi querido hermano, mi apreciado amigo, a que juntos oremos por los diezmos y ofrendas. Padre nuestro, Señor, en esta hermosa mañana de sábado, te damos gracias por tu amor infinito hacia nosotros. Señor, gracias por todas esas buenas dádivas que nos has dado durante toda esta semana. De ellas, Señor, te traemos la parte que te corresponde de nuestro pacto contigo, que es el diezmo. E igualmente agradecemos de corazón por todo regalo que nos has dado, por la vida, por la salud, por las bendiciones mil. Por eso traemos nuestras ofrendas, esperando, Señor, tu bendición sea sobre este diezmo, sobre estas ofrendas, y todo esto pueda ser utilizado de una forma correcta en el avance de tu obra, Señor. Bendice a cada dador alegre. Esto y más te pido en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Pasamos inmediatamente a la ofrenda musical. Sí, la alabanza musical para hoy nos la presenta el grupo Santa Ley, con el tema titulado Solo en ti. Luego de esta hermosa alabanza, te dejamos con el momento infantil.
a ti, Señor. Quiero comenzar en tu presencia, sentir tu bendición, mi Salvador. Puedo oír tu voz en el silencio y en mi caminar voy a pensar. Solo en ti puedo confiar, tan solo en ti. Ya no estoy triste, soy feliz, porque ahora ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Mi vida pertenece a ti, tú eres mi Dios, principio y fin. Todo es tan diferente hoy, desde el día en que te conocí. Desde el día en que te conocí. Desde el día en que te conocí. Veo alrededor y me convenzo que estás aquí, Señor. Estás aquí, Señor. Qué gran amor. Quiero expresar lo que yo siento y darte lo mejor a ti, Señor. Gracias yo te doy, mi Dios del cielo. Ya no hay más temor, voy a creer. Solo en ti puedo confiar, tan solo en ti. Ya no estoy triste, soy feliz, porque ahora ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Mi vida pertenece a ti, tú eres mi Dios, principio y fin. Todo es tan diferente hoy, desde el día en que te conocí. Desde el día en que te conocí. Desde el día en que te conocí. Bienvenidos niños a este momento infantil. Evaristo era un muchacho que estaba creciendo muchísimo. Ya se había desarrollado, o sea que ya estaba pronto a ser un hombre súper fuerte. En su juventud, él empezó a trabajar como leñador. Y una de las cosas que él decía es que era el mejor leñador y el más rápido y el que hacía el mejor trabajo de todos. Un día a él lo contratan, lo llama una empresa que tenía un espacio que necesitaban talar, así que lo llamaron y le dijeron: señor Evaristo, usted va a ser contratado para talar junto con otro amigo que va a estar con usted. Evaristo, muchacho poderoso, fuerte, rápido, dijo: está bien, muchísimas gracias, allí estaré tal día. Cuadraron la fecha, cuadraron el pago, todas las cosas. Así que bueno, Evaristo se presentó aquella mañana con su hacha, con sus herramientas, llevó sus cosas y bueno, empezó el trabajo. Él empezó bien temprano. Junto con él
había otro señor, ya un poquito más grande. Evaristo lo veía y decía, ¡ja, ja! A ese viejito le voy a dar yo, bueno, pues la lección de su vida. La juventud está en mí, así que voy a cortar más árboles que él en este día. Tenían que cortar bastantes árboles y estaban bastante gruesos, así que bueno, empezaron los dos con el hacha. ¡Pum! 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 Golpe tras golpe, iban haciendo cada uno su trabajo. Pasó un poquito de la mitad de la mañana, más o menos. Por ahí como a las 10 de la mañana, él ve que aquel señor hace una pausa. Él lo vio. Dijo, está loco, ¿cómo va a hacer una pausa? ¿Qué le pasa? La flojera, ya se cansó seguramente. Así que bueno, él siguió talando. ¡Pum! 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 Con su hacha grandota que él tenía. Él vio que el señor estaba tranquilo, tomando agüita. Luego empezó a afilar el hacha. Y le decía, ¿cómo va a perder tiempo en eso? El hacha se afila en la casa. ¿Qué le pasa? Ay, papá, yo le voy a dar una lección a este hombre. Ya va a ver. Y él siguió. ¡Pam, pam, pam! ¡Hacha, hacha, hacha! Cuando llega el mediodía, Evaristo buscó su comida rápido. ¡Guau, guau, guau! Se la comió en 2 mordiscos. Se tomó aquel vasito que llevaba con jugo y agarró el hacha y siguió. ¡Pam, pam! Él se dio cuenta que el señor se había acostado. Se acostó a dormir un rato, una siesta. Y dijo, ¿qué le pasa a ese hombre? Ya está viejito. Y además es un flojo, porque a nosotros nos contrataron para trabajar, no para venir a dormir, por favor. Y que afilar el hacha, ¿qué es eso? Bueno, lo cierto es que por allá, como al rato, el señor se levanta y empieza también a trabajar. Evaristo dijo, ay, ya lo llevo ganado. Así que bueno, más por allá, a mitad de la tarde, por ahí como a las 3:30, por ahí antes de las 4, el señor agarra y hace otra pausa. Y también, como lo hizo en la mañana, como lo hizo en el almuerzo, en la tarde también se puso otra vez a afilar el hacha. O sea que pasó un buen rato allí afilando su instrumento. Mientras descansaba, tomaba agua, respiraba y toda aquella cosa. Y Evaristo seguía allí, ya estaba cansado. De todo el día ya estaba bien cansado. Así que bueno, al llegar el final de la tarde, Evaristo veía aquel montón de árboles que había cortado y decía, yo soy un leñador poderoso. ¡Ja, ja, ja! ¡Nadie me gana! Cuando volteé a ver al otro, el montón que tenía el señor era el doble de lo que él había hecho. Evaristo no lo podía creer. ¿Cómo aquel? Ya va. ¿Será que él juntó la leña de los otros días? Lo que había. No. Eso todo es de hoy. Y va y le pregunta, ya va, amigo, de acá. ¿Qué pasó? ¿Por qué usted? Ya va, ¿cómo hizo eso? Y él le decía, lo más importante en la vida no es matarse en el trabajo. Hay que hacerlo, sí, hay que trabajar y ser efectivos. Pero tomar descansos es también importante. Recargar las baterías. Si te das cuenta, cada vez que yo descansaba, afilaba el hacha. Eso me hizo más productivo que tú. ¡Wow! No, Evaristo aprendió una lección de su vida en vez de él enseñársela al caballero. Muchachos, el descanso es súper importante. No todo el tiempo tenemos que estar haciendo cosas. Descansar es regenerar las energías, volver a cargar esas baterías de nuestro cuerpo para poder hacer las labores mejor cada vez. Espero que les haya gustado la historia de hoy y recuerden, muchachos, tomen un descanso, tomen una siesta. Si ustedes ven a papá que anda por allí, trabaja, díganle, papá, un momentito, ven acá, denle un vasito de limonada y acuéstense un rato con él, aunque sea ver el techo de la casa o allá atrás en el patio y ven allí la mata de mango y los pajaritos cantando. Que Dios les bendiga, muchachos. Espero que tengan un excelente día. Que Dios les bendiga. ¡Adiós! ¿Has oído hablar del fruto del espíritu? Creo que sí. La Biblia dice que el fruto se compone de 9 formas. Los cuales son gozo, amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Gálatas 5, 22 y 23. La Biblia dice que podemos pedirlo. Así que vamos a orar para poder obtener ese fruto tan bueno. Padre nuestro que estás en los cielos, aunque somos niños,
queremos pedirte algo. Que nos permitas expresar el amor por los demás. Que podamos tener gozo. Que haya paz en nosotros. Por favor, danos paciencia para soportar todas las cosas. Ayúdanos a ser bondadosos. Y que aprendamos a tener fe. La mansedumbre que nunca nos falte. Y por último, una buena dosis de templanza. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestra programación está avanzando y hemos llegado ya al punto más importante de la misma. Te hablo pues del tema central. La palabra de Dios impartida en esos momentos trae palabras divinas en estos momentos, por lo cual pido, mi hermano, pido, mi hermana, que hagamos nuestras mentes y corazones receptivos a esta palabra, que guardemos todo esto en nuestro corazón, en nuestras mentes y por supuesto podamos compartirlo. Te dejo entonces con el tema central. Un gusto saludarlos y agradezco a quienes me han invitado para participar de este evento. Es un privilegio para mí hacerlo. Como este evento está dedicado a la adoración y la música es una parte muy importante de la adoración, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones respecto de cómo debería ser la música de adoración. Y para ello elegí tomar como modelo lo que la Biblia nos presenta sobre la música de adoración en el cielo. De ahí el título de mi presentación, que simplemente es el himno 340, que hace referencia a la música en el cielo. La música y la adoración están muy estrechamente interrelacionadas, porque la música es una forma de adoración, una de las principales formas de adoración, juntamente con la oración y otras maneras de adorar, y a su vez la adoración es una motivación fundamental para la música, de manera que son compañeros inseparables. Todos sabemos que hay grandes debates sobre la música y sobre los estilos de adoración en nuestra sociedad actual, en la iglesia, debates que en muchos casos se tornan muy acalorados, y creo que eso se debe a que muchas veces perdemos de vista el fundamento bíblico y del espíritu de profecía sobre estos temas. Y no es casualidad que haya tantos debates, porque según el libro de Apocalipsis, en el tiempo del fin, el factor decisivo será la adoración, y la música es una forma de adoración. Ustedes recordarán que en Apocalipsis 13 y 14, el tema de la adoración es crucial, pues la bestia y la imagen de la bestia obligarán a todos a adorar a la bestia con un decreto de muerte para quienes no lo hagan, y a su vez en el mensaje del primer ángel Dios invita a todos los seres humanos a adorar al Creador, de manera que en el tiempo del fin hay un conflicto entre dos sistemas de adoración. O se adora a la bestia y a su imagen, o se adora a Dios, y dos formas de adoración también. Por eso es tan importante este tema. ¿Qué es la adoración? Quisiera sugerir que es una actitud de humildad, reverencia, honor, devoción y veneración de los seres creados hacia su Creador. Y esa actitud es un reconocimiento de los atributos y las obras del Creador, ya sea de creación, de redención y de providencia.
Ya hemos mencionado algunas acciones de adoración, como arrodillarse, cantar, y hay otras en la Biblia, y hay resultados de la adoración verdadera, que se manifiesta en la obediencia gozosa a Dios y el servicio amoroso al prójimo. Ahora, ¿cómo es nuestra adoración? Está determinado por lo que nosotros pensamos de Dios. La idea que tenemos de cómo es Dios influye en una forma determinante para establecer cómo vamos a adorar a Dios. Y también influye en cuanto a cómo será nuestra música. Para saber cómo es Dios, necesitamos analizar sus atributos. La Biblia menciona una cantidad de atributos de Dios, y de todos esos atributos he elegido uno, la santidad, para fundamentar nuestro estudio en esta ocasión. Podría haber elegido otros atributos, y de hecho es muy provechoso hacerlo, y sin desmerecer la importancia de los demás atributos, nos vamos a limitar en este caso a la santidad de Dios, que se destaca como esencial en la naturaleza divina. Comencemos viendo cómo es la música del cielo según lo que la Biblia y el Espíritu de Profecía nos revelan. Isaías capítulo 6 registra una visión del profeta. Él había ido al templo y dice allí: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Este es el cántico que entonan los serafines alrededor del trono de Dios. Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Qué significa decir que Dios es santo? Significa que Dios es moralmente puro, completamente libre de egoísmo, de orgullo. Es lo opuesto a todo pecado, a la maldad. No tiene nada, ni un vestigio de pecado. La santidad es una dimensión básica e importante de la naturaleza de Dios. La santidad de Dios se resalta en toda la Biblia. Su importancia se puede ver en la cantidad de veces en que se hace referencia a ella y en el énfasis con el que se destaca. Es notable que en este cántico de los serafines, ellos repiten 3 veces la santidad de Dios. Y esta visión de los serafines alabando a Dios por su santidad impactó profundamente al profeta Isaías, que nunca olvidó esta visión. Lo sabemos porque en todo el libro de Isaías se ven ecos de esta visión. Por ejemplo, Isaías utiliza un título muy especial para referirse a Dios. Isaías lo llama el Santo de Israel, que se menciona 30 veces en el libro de Isaías, comparado con el resto de la Biblia, que se menciona solamente 7 veces en el resto de la Biblia. Eso nos muestra cuán impactado quedó Isaías por la santidad de Dios. Hay una visión semejante en el libro de Apocalipsis. Y es muy interesante que en Isaías esa visión ocurre al principio del ministerio de Isaías, y en Apocalipsis ocurre también al principio del libro del Apocalipsis. Juan ve un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado, y alrededor del trono 4 seres vivientes. Estos 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir.
Noten ustedes la triple repetición de la santidad de Dios, nuevamente en este cántico, en este himno registrado en el Apocalipsis. De paso, este es el primer himno que se registra en el Apocalipsis de una serie de himnos. Particularmente en los capítulos 4 y 5 hay varios himnos y se repiten otros más adelante en el libro. Y es interesante que el primer himno, el que pone la nota tónica y establece el fundamento para el resto de la adoración a Dios, enfatiza esta santidad de Dios 3 veces. Veamos las características de la música del cielo. Si bien no la podemos escuchar, pero en base a lo que nos informa la Biblia y el Espíritu de Profecía. En primer lugar, se destaca que es una música centrada en Dios. La letra del canto de los serafines está totalmente centrada en Dios. Lo mismo en el Apocalipsis, el cántico de los seres vivientes alrededor del trono de Dios. Además, es una música interpretada con profunda reverencia. Noten que los serafines tienen 6 alas, y esto no es un detalle decorativo, sino que las necesitan, porque con 2 alas cubren sus rostros, con otro par de alas cubren sus pies, y las 2 restantes las utilizan para volar. Esta es una manifestación de profunda reverencia frente a Dios. Es una música interpretada con gran fervor. René White dice: sus cantos de alabanza resonaban con profundas y fervientes notas de adoración, refiriéndose a esa visión de Isaías. Es una música interpretada con humildad. Ya mencionamos que ellos cubren sus rostros y sus pies, todo su cuerpo, en una señal de profunda humildad. A pesar de que ellos son perfectos y bellos, no despliegan su perfección y belleza en la presencia de la gloria de su Señor. Están tan llenos de temor reverente al contemplar la gloria de Dios, que ni por un instante sienten complacencia propia, ni se admiran a sí mismos o unos a otros. Su alabanza y su gloria son para el Señor de los ejércitos. Están plenamente satisfechos de glorificar a Dios, y en la presencia divina, aprobados por la sonrisa de Dios, no desean nada más. Es una música melodiosa. El Espíritu de Profecía dice que su canto triunfante de alabanza resuena de uno a otro en cantos melodiosos. Pasemos entonces a cómo es o debería ser la música en la tierra. En primer lugar, veamos los registros de la Biblia en cuanto a cómo ha sido la música de alabanza en la tierra, y luego extraeremos principios y lecciones para aplicar hoy en día a la música religiosa aquí en la tierra. La música forma parte del culto tributado a Dios en los atrios celestiales, y en nuestros cánticos de alabanza debiéramos procurar aproximarnos tanto como sea posible a la armonía de los coros celestiales. Quiere decir que lo que presentamos antes de cómo es la música en el cielo debería ser el modelo al que tendríamos que aproximarnos tanto como sea posible en nuestros cánticos de alabanza mientras todavía estamos aquí. Algo que se destaca en la Biblia es que la santidad de Dios requiere que su pueblo también sea santo. Sus hijos, sus seguidores, debemos ser santos. En el Antiguo Testamento esto se enfatiza en una cantidad de textos, puse algunos aquí. Seréis santos porque yo soy santo, dijo Dios. Y en el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro dice: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Es natural que si vamos a alabar y cantar al Dios santo, nosotros tenemos que ser santos también. Claro que por naturaleza somos pecadores,
Pero ahí está la maravillosa gracia de Dios, que nos perdona, nos purifica, nos otorga gratuitamente su santidad, nos da un estatus de seres santos. Por eso en las epístolas Pablo comienza diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo, a los santos que están en Corinto, a los santos que están en Éfeso. Pero al mismo tiempo también la Biblia nos dice que Dios nos invita a crecer en el proceso de la santificación. Otro detalle que nos muestra cómo la santidad de Dios influye en la adoración es que la presencia de Dios santifica el lugar donde Él está e inspira temor reverente. Un ejemplo de los muchos que podríamos citar de la Biblia, en Éxodo 3, cuando Moisés ve la zarza ardiente y se acerca para ver por qué no se consumía, Dios le dijo: quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y le dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo temor de mirar a Dios. Es ese temor reverente que inspira la presencia de Dios. Cuando Dios estableció el santuario, dio instrucciones para que se estableciera el santuario en Israel, una de las cosas que dijo es que el sumo sacerdote debía tener una mitra en su cabeza con la expresión santidad a Jehová. Todo lo relacionado con la indumentaria y la conducta de los sacerdotes debía ser de tal naturaleza que impresionara al espectador con un sentido de la santidad de Dios, de los sagrados de su culto y de la pureza que se exigía de quienes se allegaran a su presencia. Hay un ejemplo triste en el Pentateuco, y es el de estos dos sacerdotes, hijos de Aarón, Nadab y Abiú, que ofrecieron fuego extraño en el culto a Dios. Como resultado de esto, ellos murieron. Dios consideró que era tan grave lo que hicieron que salió fuego de la presencia de Dios y los consumió. Y inmediatamente después de este incidente, Dios instruyó a Aarón y a sus hijos y les dijo: no beberéis vino ni sidra, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Noten que es muy importante hacer esa distinción. Dios la hace y pide que sus hijos, y especialmente quienes dirigen la adoración, la realicen. Tristemente el pueblo no respetó eso y finalmente llegó el cautiverio babilónico, que ocurrió porque los sacerdotes entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. Y el libro de Ezequiel registra en el capítulo 44, el versículo 23, que era el plan de Dios que cuando los israelitas regresaran del cautiverio babilónico, los sacerdotes instruyeran al pueblo para que hiciera la diferencia o la distinción entre lo santo y lo profano. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos dice: ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Todos somos conscientes de que tenemos un conflicto interior entre nuestro antiguo yo y nuestra nueva vida en Cristo. La Biblia nos exhorta a morir cada día al pecado y seguir al Señor. En ese esfuerzo por apartarnos cada día de todo lo que es pecaminoso y crecer en el proceso de la santificación, necesitamos recordar que la música no es moral ni espiritualmente neutra. Es una frase del documento titulado Una filosofía adventista acerca de la música, que aprobó la Asociación General en el año 2004.
Y Elena de White dice que algunos profesos cristianos con frecuencia deshonran a Dios y su fe con sus conversaciones frívolas y su elección de música. La música sagrada no conviene a su gusto. Por el contrario, los cantos frívolos y la música popular del momento satisfacen su gusto. Esa música mundana excita, pero no comunica la fuerza y el valor que el cristiano puede hallar tan solo ante el trono de la gracia. Prepara a quienes participan en ella para los pensamientos y los actos profanos. Y de todo lo que hemos expuesto hasta aquí, tanto la música en el cielo como la música de adoración y de alabanza, especialmente en el santuario y en la Biblia, yo quisiera extraer algunos principios para la música religiosa de hoy en día. En primer lugar, necesitamos distinguir entre lo santo y lo profano, un concepto enfatizado muy fuertemente en la Biblia. Y hoy esto es más necesario que nunca, porque la sociedad actual se caracteriza por una gran grieta entre lo secular y lo sagrado. La vida diaria ya no está permeada con un sentido de lo sagrado como antes. Todos somos conscientes de que la sociedad actual está completamente secularizada y lo sagrado ha quedado totalmente relegado. Por eso necesitamos hacer esta diferencia. En segundo lugar, y como consecuencia de lo que hemos dicho recién, no usar estilos musicales profanos. Toda música produce en el oyente una asociación de ideas y experiencias. Los estilos musicales vienen con un paquete cultural. Se asocian con lugares, personas, acciones, actitudes y estilos de vida determinados. Por eso necesitamos evaluar cada estilo musical y evitar aquellos que justamente producen estas asociaciones con lugares, ideas, actitudes y estilos de vida que no son compatibles con los valores y los principios bíblicos. La música debe cumplir un propósito santo, que es elevar los pensamientos hacia lo que es puro, noble y enaltecedor, y despertar en el alma la devoción y la gratitud hacia Dios. Un tercer principio es que el mensaje de la letra y el mensaje de la música deben concordar, deben coincidir. No debe haber contradicción entre uno y otro. Y volvemos al tema de los estilos musicales, porque cada estilo musical fue creado para lograr un propósito definido en un entorno específico. Cada estilo musical comunica un conjunto de valores, un conjunto definido de valores. Por eso es tan importante que podamos evaluar los estilos musicales. Lo triste es que cada vez se escuchan más estilos musicales profanos combinados con letras religiosas. La mayor parte de la música cristiana contemporánea tiene el mismo ritmo, la misma instrumentación, los mismos arreglos y el mismo sonido que la música del mundo. Pero se espera que de alguna manera las letras religiosas conviertan esa música mundana en un canto sagrado. Ahora, según la Biblia, las cosas santas no santifican a las profanas. Al contrario, cuando estas dos categorías entran en contacto, lo profano contamina a lo santo. Cuando se combina letra religiosa con música profana, el mensaje de la propia música, que es contrario a los valores cristianos, anula y socava por completo la intención de las palabras. Es una contradicción esa combinación y el resultado es que en lugar de dominar el mensaje de la letra, predomina el mensaje de la música, que es contrario al mensaje de la letra. Un cuarto principio es que la música debe ser de la mejor calidad posible, siempre de acuerdo a las habilidades
de los músicos. Ustedes recordarán que Dios pedía que los sacrificios, los animales sacrificados en el santuario sean sin defecto, sin tacha. Cuando Dios dio instrucciones en cuanto a la música en el santuario, dijo que debían hacerlo bien, de la mejor manera, y describe a los músicos, los levitas músicos, como bien instruidos para el canto de Jehová. De allí que la música debe ser de la mejor calidad posible. Otro principio es que la música debe ser interpretada con inteligencia, citando el Salmo 47, el versículo 7. Dice Elena de White, vi que todos deben cantar con el espíritu y también con el entendimiento, es decir, con inteligencia. A Dios no le agrada la confusión de voces y la discordia. Siempre le agrada más lo correcto que lo erróneo. Y cuanto más correcto y armonioso sea el canto del pueblo de Dios, tanto más glorificado será el Señor, beneficiada la Iglesia y afectados favorablemente los incrédulos. Un sexto principio es que la música debe ser interpretada de manera sencilla y natural. Los ángeles se complacen en oír los sencillos cantos de alabanza expresados en un tono natural. Debemos cantar de manera que todos puedan comprender. Lo que se necesita no es cantar fuerte, sino una entonación clara y una pronunciación correcta. Y por eso todos deberíamos dedicar tiempo a cultivar la voz, de modo que podamos cantar las alabanzas a Dios en tonos claros y suaves, sin asperezas ni chillidos que ofenden el oído. Un séptimo principio es que debemos interpretar la música de todo corazón. Recuerden ustedes que habíamos dicho que los serafines cantaban con profundo fervor y se nos invita a cantar de todo corazón. La música debería tener belleza, sentimiento y poder. Deberíamos ponerle sentimiento y poder. Debemos cantar con júbilo en el corazón, con gratitud en el corazón. Al mismo tiempo, el apóstol Pablo nos dice que adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. Alguno podría pensar que si hay júbilo no habría reverencia. Sin embargo, no hay contradicción entre el verdadero gozo cristiano y la reverencia cristiana. Noten que estamos hablando del verdadero gozo cristiano, no de la hilaridad superficial del mundo o una alegría hueca que pueda tener el mundo. Estos dos aspectos del verdadero gozo cristiano y la reverencia cristiana deben combinarse en la adoración genuina. Fíjense esta frase de Elena de White: presentémonos pues con gozo reverente delante de nuestro Creador, con acciones de gracias y voz de melodía. Un gozo que al mismo tiempo sea reverente. Y deberíamos usar himnos con música apropiada para la ocasión, no de notas fúnebres, sino alegres, y con todo melodías solemnes. Es decir, la combinación de esas notas alegres, pero al mismo tiempo solemnes o reverentes, como decía la declaración anterior. Además, se nos exhorta a que deberíamos sentir y comprender el espíritu del canto para darle la expresión correcta. Es decir, no cantar en forma mecánica, sino expresando, transmitiendo el sentimiento, la emoción de ese canto que estamos presentando a Dios, o esa música que estamos interpretando ante Dios. Ahora, una advertencia en este sentido por un peligro que últimamente hemos estado observando cada vez más.
Si bien necesitamos ponerle todo el sentimiento, hay que evitar el sentimentalismo, que consiste en exagerar una sensación de arrobamiento totalmente desproporcionada, fingiendo una emoción, a menudo de forma teatral, a expensas de la razón. Dado que al público le encanta ver emociones fuertes, los músicos están en constante peligro de caer en el sentimentalismo, asumiendo emociones exageradas. Me llamó la atención que esta advertencia de no caer en el sentimentalismo la expresaba un director de orquesta adventista, ya jubilado, pero de renombre internacional, el Dr. Blumstedt, en un artículo publicado hace pocos años en la Review and Herald. En conclusión, el debate sobre la música religiosa no se resuelve limitando toda la música religiosa a los himnos tradicionales, porque no se trata de elegir entre música tradicional y contemporánea. No es ese el asunto, sino que lo más importante no es la fecha en la que se escribió un canto o una música, sino el mensaje que transmite mediante su letra, en el caso de que sea música vocal, y la música, la combinación de ambas cosas. Dios nos redimió para ser una nación santa. Y si se cumple ese propósito de Dios, la religión de Cristo refinará el gusto, santificará el juicio, elevará, purificará y ennoblecerá el alma. Si estamos entregados a Dios, la religión de Cristo nos elevará por encima de los valores que caracterizan a la mayor parte de la música contemporánea popular, para presentar música santa y edificante a Dios y a quienes nos rodean. Esto es válido no solo para la música de adoración o toda la música religiosa que entonemos o que interpretemos, sino también para la evangelización. Porque a veces hay quienes dicen, bueno, sí, en la iglesia tenemos que evitar la música con estilos profanos, pero en el caso de la evangelización necesitamos usar esa música para llegar hasta las personas no convertidas. Sin embargo, en la evangelización no debemos utilizar estilos musicales mundanos, pues tenemos algo mucho mejor, más noble y más perdurable para ofrecer a quienes asisten a nuestras reuniones. Y en este contexto es muy importante recordar la instrucción de Dios al profeta Jeremías. Tomando de la versión de la Nueva Traducción Viviente, y Jeremías 15:19. Tienes que influir en ellos, no dejes que ellos influyan en ti. La Reina Valera 60 dice, conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Es claro que cuando queremos llevar el Evangelio para transformar a las demás personas, no estaremos usando los elementos de su entorno que no son compatibles con los valores cristianos, sino que necesitamos acercarnos a ellos con los elementos que sí son compatibles con los valores cristianos. El Espíritu de Profecía nos anima a aprender ahora el canto de los ángeles, para que podamos cantarlo cuando nos unamos a sus huestes resplandecientes. No tenemos todavía la partitura, la música escrita de cómo es el canto de los ángeles, pero por lo que nos describe la Biblia y Elena de White, tenemos suficientes indicios como para aprender el estilo de los cantos de los ángeles, para que podamos unirnos a ellos en el cielo. Que por la gracia de Dios podamos estar preparados para alternar con los adoradores en los atrios celestiales, donde todo es pureza y perfección,
donde todos los seres manifiestan perfecta reverencia hacia Dios y su santidad. Que esa pueda ser nuestra experiencia y es mi deseo y mi oración. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor, que mis bienes ocultar no los pueda a ti, Señor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que en mi tiempo todo esté consagrado a tu olor, y mi mente y su poder pueda ampliarlos en tu honor. Lávame la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Y este pobre corazón y tu trono en él tendrás. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Hemos llegado ya al final de nuestro programa preparado para hoy, nuestro culto de adoración y alabanza para el sábado 3 de julio. Es el primer sábado del tercer trimestre de este año.
Qué rápido se nos ha ido el tiempo. Ya estamos pues en la segunda mitad del año. Quiero pues, como todos los sábados, invitarte a que nuevamente nos veamos la próxima semana en este mismo medio, a la misma hora, para juntos compartir un nuevo culto, adoración y alabanza a nuestro Dios. Espero pues la compañía de Dios esté sobre ti todos estos días y deseo pases un feliz, hermoso y maravilloso sábado. Hasta pronto.